que dice el hermano Víctor, cuando Silena canta, ya el grupo Madera ya. ¿Cómo le dijiste, Víctor? ¿Cómo le dijiste allá abajo? Ok. Gloria a Dios. Dios tiene dones. Cuando David dijo, y una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en tu casa todos los días, para contemplar tu hermosura e inquirir tu santo templo. Eso es parte de uno ver los dones que Dios tiene en su iglesia y uno puede disfrutar. Que Dios la bendiga a Silena y que siga usando siempre ese don para la gloria de Dios. Queridos hermanos, estamos agradecidos nuevamente por la oportunidad que Dios nos da en este sábado de poder exponer la palabra de Dios, como siempre digo, el pueblo de Dios en el día de Dios y sobre todo la palabra de Dios. En estos momentos me gustaría que nosotros iniciásemos cantando este canto. Es como una oración, está en nuestro himnario adventista 300, el 33, titulado Tu Presencia. 33, Tu Presencia. Vamos a cantar con regocijo también este himno interesante antes de abrir su palabra. Descienda donde hoy a este lugar. Queridos hermanos, el título del mensaje de esta mañana lo hemos titulado Fe a prueba de leones. Si al otro tema o al otro incidente de los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados los leones al horno de fuego, le pusimos el título Fe a prueba de fuego. Entonces este debería de llamarse ¿cómo? Fe a prueba de leones, fe a prueba de garras, fe a prueba de felinos, a prueba de bestias también. Muchas veces nuestra fe no va tan lejos. A veces nuestra fe a prueba de gatitos, porque cuando vienen los problemas, vienen las pruebas, nosotros abandonamos, tiramos la toalla y no queremos continuar. Traicionamos al Señor, lo defraudamos y realmente hasta ahí llegó nuestra fe. Pero hoy el mensaje de esta mañana nos presenta a nosotros de que nosotros debemos de tener esa fe que va más allá de lo que el humano puede soportar. Esa fe que es inquebrantable, que ni la muerte puede detener. Nosotros vemos en la palabra de Dios algo interesante. Ya nosotros sabemos de quién vamos a hablar, ¿verdad que sí? ¿Vamos a hablar de quién? De Daniel y el foso de los leones. Ahora yo le hago la pregunta: ¿dónde estaba Daniel cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego? La Biblia, la palabra de Dios,
no la menciona. Pero también eso, aunque él no estuviese allí, nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. Y es que Daniel quizás no afrontó la prueba en ese momento, pero más adelante sí la pudo afrontar. Cuando los jóvenes hebreos tuvieron esa prueba, como dice la palabra, como ya lo he dicho, cuando eran jóvenes. ¿Dónde estaba Daniel? No sabemos. La Biblia no nos da detalles. Pero hay algo sí que nosotros debemos de tener en cuenta, es que tú tendrás prueba en la juventud y tendrás prueba en la vejez. Los jóvenes hebreos tuvieron su prueba solo. Bueno, ellos 13 en grupo. Pero Daniel tuvo su prueba como él solo. Daniel, en el tiempo que tuvo su prueba, ¿era joven o era viejo? De acuerdo al registro y al comentario bíblico, dice que él tenía aproximadamente 84 años. Estaba jovencito. Estaba hecho un bebé. Entonces, eso nos quiere decir a nosotros de que Dios está con el joven y Dios está contigo también en tu edad avanzada. Dios cuida de los jóvenes, Dios también cuida de los ancianos. Pero también vemos ahí, hay muchos ancianos que dicen, ya tengo 80 años, voy a tirar la toalla. Pero vemos aquí el ejemplo de Daniel. Daniel, de acuerdo a cómo vamos a leer, vemos para qué estaba siendo proyectado. ¿A dónde se proyectaba Daniel? ¿A dónde lo quería poner el rey Darío? ¿Y por qué entonces le vino su prueba? Por eso le voy a pedir por favor que me acompañe en el capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: pareció bien a quien, a Darío, construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Vamos a parar ahí. ¿Cuántos sátrapas quería él poner? 120. Y sobre esos 120 sátrapas, ¿cuántos iban a estar gobernando esos sátrapas o inspeccionando? 3 gobernadores. Y sobre esos 3 gobernadores, que era en la cima, ¿quién estaba allí? ¿Y cuántos años tenía Daniel? 84 años. ¿Era joven o viejo? Era viejo. Ok. Entonces, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Gloria a Dios. Qué interesante es temerle a Dios. Qué interesante es servirle al Dios verdadero. No le servimos al Dios verdadero para ser presidente. Quizás Daniel no tenía nunca eso en su intención. Pero sí sabemos que cuando nosotros vamos al capítulo 1, inmediatamente el versículo 8 nos presenta que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y con la bebida del rey. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, ya en Daniel había un principio, y era el temor a Jehová. Y ya en esta situación vemos que eso ya tenía sus resultados. El rey Darío, antes de que estuviesen los medos y los persas, ¿quién era que estaba? ¿Cuál era el rey que estaba? Belsasar,
el nieto de quién, de Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con Belsasar? ¿Por qué fue quitado su reino? Tomó de los utensilios que estaban en el templo, hizo una fiesta, invitó a sus mujeres, sus prostitutas, y con los vasos que usaban en el santuario, con eso bebió vino, se embriagó, hizo orgías. Y entonces él mismo apareció una mano en la pared que decía: Menet, Menet, Tekel Uparsin, contado fuiste y fuiste hallado falto. Por tanto, tu reino ha sido dividido y ha sido dado a los medos y a los persas. Entonces, cuando llegan los medos y los persas, y el rey Darío era uno de esos reyes, él dejó el mismo séquito que había. Él no dijo: yo voy a poner otros gobernadores. Él continuó con el mismo sistema, el mismo gobierno que había. Y entonces Daniel estaba allí, por eso no le afectó a él. Muy bien. Y me imagino que al rey Darío le habían contado lo que había pasado con la historia de Daniel. Y él quizás se sentía impresionado al verlo. Y por eso entonces dice la palabra de Dios que él quería ponerlo por principal, por el testimonio que tenía la vida de Daniel. Pero comenzó, ahí viene la prueba, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, versículo 4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué cosa? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vamos a buscar su vida. Vamos a ver qué encontramos para que él no pueda ocupar ese puesto. Comenzaron a buscar, pero el hombre era, ¿qué cosa? Un hombre fiel a Dios. Y no pudieron encontrar. Así es que como no encontraron vicio, no encontraron falta, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, versículo 5, dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora, entonces viene, vamos a perseguirlo en cuanto a su ley. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma este edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. En aquellos tiempos, los reyes eran vistos como quienes, como dioses. Había que adorarse. Por eso vimos a Nabucodonosor, como construyó su estatua, y allí le pareció bien que todo el mundo, al sonido de la trompeta, de la bocina, se postraran delante de él, ante aquella estatua, ¿verdad? Entonces, esa era una idea, un contexto que había en aquellos tiempos, de que los reyes eran comparados a dioses. Entonces ahí viene la prueba de Daniel. Firme el edicto el rey Darío. Entonces vamos a ver qué hace Daniel. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel? Se fue a su casa, mantuvo sus principios, abrió la ventana de su casa,
Se me está pidiendo más exigencia. Ahora, antes yo oraba con la ventana cerrada. Ahora voy a orar con la ventana abierta. Ahora voy a demostrar más mi fe en mi Dios. Y no solamente dice eso, sino que dice la palabra de Dios que ahora, bueno, oraba 3 veces al día, dice la palabra de Dios. Pero hay algo muy interesante que me llama la atención, y esta palabra, que él oraba y daba gracias. Ahora yo le pregunto a usted, cuando usted tiene problemas, ¿qué es lo primero que usted hace cuando usted va a orar? Eso es inconcebible, que usted comience a dar gracias cuando usted está teniendo pruebas y problemas. Pero la palabra de Dios aquí nos presenta que Daniel, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, comenzó a dar gracias a Dios. Algo irracional. Comenzó a dar gracias al Señor. Sabemos que nosotros que vivimos aquí en este país, muchas veces pasamos por situaciones difíciles en las cuales nos encontramos que a veces no queremos ni siquiera ni cantar, no tenemos ánimo de nada, y me he encontrado en situaciones así. Y en una de esas situaciones que me encontraba totalmente aturdido, dolido, herido, con pruebas, abrí la palabra de Dios y me encontré con este mensaje de Daniel: fe a prueba de leones. Entonces yo comencé a decir, si Daniel daba gracias en medio del problema, cuando el problema se agudizó más, cuando la situación empeoró más y cuando no tenía salida, él comenzó a dar gracias a Dios. Yo voy a comenzar a hacer un recuento de todas las cosas que yo puedo darle gracias a Dios. Amén. Y ahí comencé a decir, Señor, gracias por esto. Y lo comencé a decir en mi casa, que se oyera en las 4 paredes. Señor, gracias porque tengo esto. Señor, gracias por la vida. Señor, gracias porque todavía yo tengo esto, tengo el otro. Y mi fe comenzó a crecer más. Amén. Mi fe comenzó a fortalecerse. Mi fe comenzó a confiar más en ese Dios. Y ahora, cuando comencé a orar por el problema que tenía, ya lo comenzaba a ver demasiado pequeño para ese Dios tan grande al cual le servimos. Por eso, querido hermano, en tu situación, si tienes pruebas, si tienes problemas, si tienes dificultades, no es el momento para decirle a Dios esa dificultad. El momento es para que tú le des gracias por lo que tú tienes todavía. Y cuando tú lo hagas, tú verás algo diferente en tu vida. Y en medio de esta situación, Daniel, en vez de comenzar quizás a quejarse delante de Dios, yo que te he servido por más de 70 años, mire esta situación, él comenzó a agradecer a Dios, a darle gracias a Dios. Por eso vamos a cantar este himno que dice el 372, ¿cómo agradecer? 372, ¿cómo agradecer? Un himno especial. Queridos hermanos, nuestro Dios no es un Dios triste. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú vas a encontrar que tu Dios es un Dios que canta, que alaba. Por eso nosotros no debemos de ser tristes, cristianos tristes. Hay que alabar al Señor. Amén. Así como hizo Daniel en los momentos más difíciles de su historia, él comenzó a alabar. Debe de haber un canto también en nuestras vidas. Por eso vamos a cantar este canto todos. ¿Cómo agradecer a nuestro Dios? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Porque digno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces no alcanzarán a agradecer, puesto que soy
qué cosas daba él gracias? Cuando nosotros vemos en el capítulo 1, nos encontramos una razón por qué él daba gracias. Porque cuando el rey Nabucodonosor lo sometió a prueba a cabo de 10 días, ellos se presentaron delante del rey, que estaba ahí su vida. Si su rostro se veía demacrado, inmediatamente iban a ser, ¿qué cosa? Muertos, ejecutados. Dios ahí mostró su misericordia y sus rostros se vieron ¿cómo se vieron? 10 veces más vigorosos, más rosados que los otros eunucos o cautivos. ¿Qué otra cosa más Daniel daba gracias en ese momento? Nosotros podemos ver que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó a buscar ¿a quiénes? Todos. A todos los magos y filósofos para que le dijeran el sueño, porque él ni se acordaba. Tuve un sueño y ni siquiera me acuerdo, y voy a ver si ustedes me sirven. Y lo llamó. ¿Y qué dice la escritura? Que ninguno, pero Dios en su misericordia le dio sabiduría ¿a quién? A Daniel le dio la sabiduría de sueños y visiones, y allí el Señor le dio ¿qué cosa? Le dijo: mira, el Señor esto y el otro. Y por eso Daniel entonces le daba gracias. Señor, gracias, porque en el pasado, allí, por mí y por tu misericordia, tú me revelaste el sueño y pude salvarle la vida a todos mis compañeros. ¿Por qué otra cosa Daniel daba gracias? Nosotros podemos seguirlo viendo. Cuando el rey Nabucodonosor se llenó de orgullo, ¿verdad? Que se creía más que Dios. ¿Qué cosa hizo Daniel con su vida, con sus testimonios? Lo llevó a que reconociera que Dios es el único Dios, a que se humillara delante de Dios. ¿Cuántos años duró humillado Nabucodonosor? 7 años. ¿Y cómo estaba Nabucodonosor? ¿Cómo andaba por los campos? ¿Le crecieron qué cosa? Las uñas, los cabellos. Le llaman a esa enfermedad en la psicología licantropía, que tú piensas que tú eres un animal, y él creía que era un animal, una bestia, pero no es que literalmente él era así, sino que una enfermedad vino a su mente de parte de Dios para que humillara y reconociera el verdadero Dios. Yo creo que esa fue una de las principales cosas que Daniel dijo: gracias, Señor, porque me usaste como instrumento para que reyes te adoraran y te reconocieran como el verdadero Dios. Y ahora Daniel estaba ante esta situación, estaba ante un nuevo rey llamado Darío, y tenía la oportunidad también de que este rey reconociera al verdadero Dios por su testimonio, por su fe. Y por eso Daniel entonces daba gracias y sabía que en ese momento también Dios lo iba a liberar de los leones. Versículo 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no se puede abrogar. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el hijo de los cautivos, o sea, de una vez lo denigraron, el hijo de los cautivos, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque él tenía un gran aprecio hacia Daniel. Y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta de sol trabajó para librarlo, pero ya no había manera de poderlo librar. Pero aquellos hombres rodearon al rey y no dejaron que él hiciera algo. Sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persa,
que ningún edicto u ordenanza que el rey firme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con el anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se le alterase. O sea, Daniel quedó sellado, sentenciado a muerte, ya no había escapado. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El hombre estaba totalmente turbado, no tenía sueño, los músicos no tenían deseo de escuchar música tampoco, porque él le pesó esa situación. Y acercándose, dice, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, ya yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró, y el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Hay que confiar en Dios. ¿Y qué le pasó entonces a lo que acusaron a Daniel? ¿Qué le pasó? Quedaron sentenciados. Así como Mardoqueo preparó una horca, ¿para quién? Prepararon su propia horca. Y dice la palabra de Dios, señores, dice la palabra de Dios. Entonces, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos, versículo 23, entonces se alegró el rey. Versículo 24, y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. En aquellos tiempos, había muchos leones en Mesopotamia, a tal punto que los reyes se ponían metas. En un solo día, uno de los reyes en la historia dice que se propuso cazar 950 leones en un solo día. Ya usted puede saber cuántos leones habían allá. Y eran famosos los leones en aquellos tiempos. No se ha podido saber exactamente dónde está el foso de los leones donde fue echado Daniel, porque en Mesopotamia el nivel del mar ha subido mucho y los excavadores no han podido buscar especialmente esos fosos, pero sí han encontrado fosos similares donde eran profundos y eran como cuadrados y tenían como divisiones de rejas para alimentar a los leones. A los leones lo cazaban, lo adormecían con alguna flecha, entonces hombres valientes los tomaban y lo echaban a esos fosos. Y los leones tienen algo interesante, y es que cuando dice el comentario que cuando los leones usted lo acorrala o los cría, ellos se reproducen rápido, así como los gatos, que de una vez ellos se reproducen.
Entonces, señores, Dios es poderoso. Dios tiene el control de nuestras vidas. En aquellos tiempos la amenaza más grande eran los leones. La amenaza, el peligro del hombre. Y Dios pudo librar a Daniel. Ahora yo te pregunto, como siempre me decía un amigo, cuando a veces nosotros estábamos en situaciones, en problemas, él siempre decía esta palabra: ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Por qué tú estás preocupado? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo decía, puede pasar tal cosa. Entonces yo te pregunto a ti, en tu situación, ¿qué es lo peor que puede pasar en tu vida? ¿A qué le temes? La palabra de Dios nos invita en esta mañana a que nosotros podamos confiar en nuestro Dios y realmente mantenernos fieles a Él. Si hemos fallado, este es el momento para arrepentirnos y volver nuestra fe a nuestro Dios, porque Él es real, Él escucha y Él está vivo y Él hace maravillas. Por ese testimonio, este señor, el rey Darío, pudo reconocer al Dios verdadero, y dice que a partir de ahora lanzó un decreto: se debe de temer ¿a quién? Al Dios de Daniel. Y por su testimonio entonces otras personas y este rey pudo reconocer al verdadero Dios. Quiero ya a manera de conclusión presentarle algo aquí interesante. Dice aquí: la gente se pregunta, ¿cómo fue posible que el apóstol Pablo fuera capaz de hacer tanto y perseverar en ello cuando todo parecía estar contra él? Dios libró a San Pablo de muchas pruebas, tal como lo hizo con Daniel, pero también permitió que pasara por muchas otras. San Pablo pudo decir: 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche pasé náufrago en el mar, y mucho más. El secreto del optimismo de San Pablo era el mismo de Daniel. Preso en una húmeda mazmorra, pudo escribir a sus hermanos en la fe: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. No os inquietéis por causa alguna, antes bien, en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañada de la oración de gracia. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Por años me impresionó un pasaje paralelo de San Pablo: en todo dad gracias. Primera Tesalonicenses 5:18. Llegué a comprender que ninguna situación podía ser tan mala como para no poder encontrar en ella alguna razón para dar gracias a Dios. Después escribí Efesios 5:20, donde San Pablo dice: dando gracias por todo a Dios. Para orar de esa manera, la persona tiene que creer firmemente que Dios hará todo, absolutamente todo, de manera que resulte para nuestro bien y para su gloria. Y eso es precisamente lo que nos promete en Romanos 8:28. Todas las cosas para los que aman a Dios le ayudan a bien. Por eso vamos a cantar con regocijo este canto 368. Padre amado. Ustedes pueden ponerse de pie, por favor.
transformes hoy mi vida con tu bendición. Nuestro Dios, nuestro Padre amado, gracias por tus planes, gracias por tu palabra, por la invitación que nos hace en esta mañana de confiar una vez más en ti. Señor, venimos delante de ti como ese hombre que tenía a su hijo enfermo, que fue delante de Jesús, su hijo endemoniado. Él quería que fuese sanado, pero él no tenía, ese padre no tenía la suficiente fe para creer en ti, Jesús. Y dijo en su desesperación: Señor, ayuda a mi fe. Por eso quizás aquí habemos mucho que queremos soluciones, queremos ver milagros en nuestras vidas, pero nuestra fe no nos ayuda, o tenemos demasiada poca fe. Hoy queremos orar para que aumente nuestra fe y nos ayude a ser hombres de valor, como fue Daniel, fiel a tu palabra, a tus principios, y durante toda su vida tú hiciste maravillas en él. Tú comienzas, Dios, una vez más en nuestras vidas a hacerla. Bendice a tu iglesia y que tu bendición nos acompañe en el resto de toda esta semana.